2023, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado muy bien el año. A día 13 de enero es el primer video que grabo durante este año. Lo que hayan estado viendo desde el día 1 a esta parte, todo fue grabado el año anterior. Así que en lo que a mí respecta nos volvemos a encontrar. Ya hablamos en algún momento de Horacio Quiroga. Me estoy fijando que por acá tengo anotado. Escritor uruguayo, él, si bien vivió mucho tiempo en la Argentina, se conoce que internado en la selva misionera amazónica, nació en 1879, murió en 1937. En el interín escribió un decálogo del perfecto cuentista, un asunto al que tenía ahí en gateras un día hacer un video sobre este tema. Ya hay muchos canales que han hablado de él, el decálogo está publicado en muchas páginas de internet también. Y hoy dando vueltas por internet, navegando como se dice, me encuentro con que en su momento la escritora Silvina Bullrich, de quien también en este canal hemos tratado algún aspecto de su obra, en su momento escribió una refutación del decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. A mí siempre me pareció que este decálogo de Quiroga acerca de cómo convertirse en un perfecto escritor no era todo lo objetivo, como no lo es de ninguna manera nunca los decálogos. Los decálogos están, me parece, que para ser escritos como manifiestos para que después nadie los cumpla. En arte, en cultura, manifiestos y decálogos se parecen demasiado a los protocolos, ¿no es cierto? Que tal vez sea que en el ámbito de la ciencia funcionan, no me queda claro. Bueno, pero vamos al asunto. Hagamos una cosa, leamos en crudo, uno por uno, los presupuestos de Quiroga, por cada uno veamos la refutación que le hace Bullrich y definamos un poco, diría entre todos, pero bueno, ustedes momentáneamente no pueden participar. Yo voy a tratar de definir poniendo mente preclara, sentido común en cada caso de los 10 presupuestos, cuando me parece que un autor o la otra tengan razón y por qué, si no es que se me ocurre a mí una tercera posibilidad. Entonces, empezaba Quiroga diciendo que para ser un perfecto cuentista, primero, hay que creer en un maestro. Él pone como ejemplos Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, y creer en cualquiera de estos, o el que se te parezca, el que se te ocurra, como en un Dios mismo, o como en Dios mismo. A lo que Bullrich tiene para refutar. Dice Bullrich: cabe preguntarse hasta qué altura de la vida o de la obra supone Quiroga que debemos aceptar influencias extrañas y cuándo tenemos derecho a sentirnos maestros a una vez, aunque solo sea maestros de nosotros mismos. Bullrich prosigue, pero yo la interrumpo. A ver, me parece que el hombre está hablando a alguien que recién se acerque al tema de la escritura creativa, y lo que me parece es que le está dando ánimos, seguridad en sí mismo, porque de cualquier manera me parece que uno arranca tal vez temprano en la adolescencia teniendo algún autor que otro como a Dios mismo. Uno será Poe, otro será cualquiera de los otros que propone Quiroga. Creo que lo que quiere decir que sea un autor de relieve, de realmente importancia a nivel histórico. Para otro podrá ser Borges, podrá ser el mismo Quiroga. Y me parece a mí que cuando adolescente, cuando uno empieza a sentir el bichito, digamos, de las ganas de sentarse a producir escritura creativa, a uno se le va formando la figura de un dios indiscutido, al cual queremos parecernos tal vez, al cual queremos por lo menos reverenciar, aquel escritor que nos hace dar ganas, que nos despertó por de pronto ese deseo de producir escritura creativa. Con lo cual, digo, esto que empieza por plantear Bullrich,
acerca de si cabe preguntarse hasta qué altura de la vida. Sí, claro, estamos hablando, me parece, si bien Quiroga no lo explicita así, por de pronto de cualquier persona que se inicie en la escritura creativa, y por ahí él está pensando en la figura de un adolescente, de un joven. De cualquier manera, no sé, a mí me parece que una persona que recién se inicie, por sea la edad que sea, en esta actividad, y seguramente, porque es, creo, de manera inconsciente que sucede, existirá la excepción a la que no, que prefiguras a alguien admirado como incluso indiscutible. Bueno, terminemos de ver qué dice Bullrich a este respecto para ver a quién le damos punto, ¿no es cierto? Tenemos a Horacio Quiroga por un lado, tenemos a Silvina Bullrich por el otro, y ya podemos largar el cuenta ganado. Pero terminemos para darle un punto a uno u otro a que cierre Bullrich su idea. Entonces estaba con esto de que cabe preguntarse hasta qué altura de la vida, de la obra, supone Quiroga que debemos aceptar influencias extrañas y cuándo tenemos derecho a sentirnos maestros a nuestra vez. Y quizás nunca tengas derecho a sentirte maestra, o sea, qué sé yo. Quiero decir, eso no debiera de inhibirte de sentarte a escribir, porque no todos nacimos para ser Edgar Poe, para ser Kipling, Chekhov. Sabemos que hay escritores de primera, de segunda, hasta de tercera línea se admite, ¿no? Más abajo, bueno, también existen. Sigue Bullrich. Ningún artista puede aceptar este consejo sin rebelarse un poco, pues su mayor ambición es volar con sus propias alas. Sí, está bien, sí, pero es el primer presupuesto. Después, Quiroga presentó 10 ítems más, ¿no es cierto? Por otra parte, ¿en qué maestro creyó Quiroga? Tengo la impresión de que en varios. Sí, a ver, se puede ser politeísta. Más bien sus cuentos misioneros acusan alguna influencia de Kipling o de Poe. En otros, como en Los Perseguidos, por ejemplo, vemos asomar a Maupassant. Pero no, acá está dando Bullrich cuenta de las influencias que ella encuentra en la literatura de Quiroga, ¿no es cierto? Pero no al perfecto cuentista de bola de cebo. Maupassant se habría vuelto un perfecto cuentista al escribir Bola de cebo. Respetuoso del tiempo del lector, resuelto a captarse su simpatía y a despertar su emoción al mismo tiempo que su sorpresa, sino al de sus cuentos menores, como A caballo, La cama, El loco, etc. Bueno, no me convence lo que dice Bullrich acá, ¿eh? Ella observa que Maupassant ha sido respetuoso del tiempo del lector. Vamos, Maupassant, bueno, fue unos pocos años, unas 2 décadas más joven, más grande, perdón, que Quiroga. Maupassant nace en 1850, fallece en 1893, bastante joven también, ¿no es cierto? Ahora, esto de ser, también convengamos que Silvina Bullrich está distanciada en el tiempo, ¿no es cierto? De la época de tanto de Maupassant como de Quiroga. Entonces, ¿qué es ser respetuoso de los tiempos del lector allá por fines del siglo XIX? Cuando yo por lo menos, a lo mejor es un prejuicio mío, pero tengo la imagen de que el lector a fines del siglo XIX, la persona humana, tenía tiempo para la lectura, un tiempo que hoy por hoy quizás no se tenga, quizás en la época de Silvina Bullrich cada vez más la gente iba perdiendo el tiempo como para dedicarle a la lectura. Eh, yo no sé si hasta por lo menos fines del siglo XIX, principios del XX, el escritor se sentía en alguna obligación o por lo menos con alguna preocupación de tener que respetar los tiempos del lector. No lo sé, me parece que no, que eso es más propio de la vida industrial, de la modernidad, si bien ellos también vivieron, aunque sea en los albores, en una vida, una forma de vida industrial moderna. Igual por el presupuesto uno me convenció menos Silvina Bullrich que Horacio Quiroga. Va un punto para Horacio Quiroga. De mi parte, Roberto Langelia, yo considero que un iniciado en la escritura creativa deba
tener que creer en un autor, sea cual fuere, de primera línea desde ya, como en Dios mismo, yo creo que es algo que sucede, no es algo que uno deba de proponerse. Me parece que en nuestra adolescencia, cuando recién empezábamos a fantasear siquiera con la posibilidad de escribir en serio, porque en realidad también ocurría que uno fantaseaba con la posibilidad de escribir en serio, porque ya había estado escribiendo en broma o por divertimento o por prueba, probando ahí, o porque te mandaban en la escuela a tener que hacer una redacción del tipo tema la vaca, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, de uno disfrutar esas actividades, uno empezaba a pensar, a la vez que seguramente estabas empezando a leer profusamente, descubriendo autores que te volaban la cabeza. Cuando un escritor te vuela la cabeza, lo que sentís es que es tu Dios el tipo, se convierte en tu Dios, ¿no es cierto? Que además se suma a esas ganas que vos ya venís también teniendo de ponerte a escribir en serio, de ser un escritor en serio. Vamos al segundo presupuesto. Dijo Quiroga, cree que tu arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Bueno, ahora vemos que Horacio Quiroga apela a ese suceder que yo remitía recién, de que las cosas suceden de determinada manera. Se consiguen cuestiones sin saberlo uno mismo, ¿no es cierto? No todo es propositivo. Tal vez a lo que apele aquí Horacio Quiroga es al darse cuenta de cómo operan las situaciones, el fenómeno, no a que vos debas de procurar alcanzar cierto estadio, sino a reconocerlos. A esto tiene para decir Silvina Bullrich: este segundo mandamiento no se presta a mayores comentarios, pues es una redundancia del primero, aunque menos admisible. Nadie escribiría una línea si no pensara que tiene algo que decir distinto y sin duda superior de sus maestros. Vamos, te está zarpando, Bullrich. Toda persona con personalidad se siente singular, cuanto más aquel que tiene vocación creadora. A ver, sí, yo digo, hay un sentir que lo que uno tiene para decir es novedoso. Ahora, esto de nadie escribiría una línea si no pensara que tiene algo que decir distinto y sin duda superior de sus maestros. A ver, hay un momento donde uno se da cuenta, empezás a escribir de chiquito, chiquito quiero decir adolescente, y por ahí sí tenés la fantasía loca, no de ser superior, pero de igualar. Vos sentís, y bueno, yo voy a ser otro Borges, por decir. Hasta que en determinado momento te das cuenta que jamás lo vas a lograr, que jamás vas a ser un Borges. Y ahí una de dos, o dejás todo y te dedicás a otra cosa, al deporte, por decir algo, o asumís que nunca vas a ser Borges, nunca vas a ser Chekhov, nunca vas a ser Dostoyevsky, pero vas a ser vos mismo. Y desde ese lugar seguramente algo tenés para decir, a alguien le va a interesar, y si no es así, de cualquier manera, si está en vos la llama de la creación, y vas incluso a escribir a pesar de vos mismo, me parece a mí. Me parece que son un poco desaforados, tanto Quiroga como Bullrich, para decir las cosas. Termina por decir sobre el segundo presupuesto Bullrich: por fuerte que sea el mandato interior de escribir, creo que todos terminaríamos por dominarlo si no supiéramos que una página, una frase, pueda aportar algo al panorama cultural del mundo, de nuestro país o de nuestra aldea. A ver, posiblemente pase que Silvina Bullrich encarna un poco el espíritu intelectual de los años 60, donde se creía que el arte y vos con tu arte ibas a cambiar el mundo. Hoy me parece que en ese sentido los artistas han madurado, ya no piensan que van a cambiar el mundo con lo que hacen. Si bien un día podríamos discutir el tema de si no existe en realidad el aspecto de la vida donde, no digo que el arte modifique a la realidad, pero sí incide, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto. Pero sería un tema demasiado largo para discurrir. ¿A quién le damos punto en esta ocasión?
A ver, cuando Quiroga dice, cree que tu arte es una cima inaccesible, no sueñes en dominarla, a mí me parece que eso yo no le aconsejaría a alguien que va a empezar a escribir, en primer lugar, que arranque muy de abajo, que no esté pensando que lo que va a hacer es arte, porque la palabra es arte es muy amplia y está a un nivel, me parece, muy elevado y vas a tener que trabajar mucho hasta encontrar, y no sé si alguna vez encontrás que eso que hiciste realmente es arte. Además, me parece que el arte, si va a ser, es una conjugación de un montón de factores, elementos, que no están todos en tu mano, no están todos en tus manos. Mucho tiene que ver el entorno, mucho tiene que ver el espectador, quien te lee, qué recibe, qué te devuelve de eso. Sí, claramente uno tiene que reconocer que por lo menos uno tiene una naturaleza artística, ¿no es cierto? Lo que no automáticamente te convierte en artista. Artista es entonces aquel que tiene arte, y el arte es, después de todo, aquello que se preserva en el tiempo. Bueno, ¿a quién le damos punto? ¿A Quiroga o a Bullrich? Ninguno de los dos, y por haber yo pensado diferente me otorgo un punto a mí mismo. Aparece ahí. El tercer presupuesto dice, según Quiroga, resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Cuando habla de personalidad habla de estilo, ¿no es cierto?, de escritura. Eso dijo Quiroga, a lo que comenta Bullrich. Temo que este tercer mandamiento contradiga a los demás, aunque al mismo tiempo los resume y los justifica. Aceptar la frase de Buffon, será un autor crítico, con una ligera variante, ya es señalar un rumbo acertado a los jóvenes cuentistas a quienes se dirige. Bueno, acá no me parece que Bullrich contradiga, refute de manera contundente. Me parece que lo que busca es interpretarlo, ¿no? Sí, yo como con Quiroga pienso que sí, o sea que uno tiene que resistir la imitación, pero si es más fuerte que vos porque estás tan embelesado con un autor, y bueno, dale para adelante. Lo ideal para una persona que comienza en la escritura creativa es escribir de cualquier manera, como salga. Y si esa manera va a ser tratando de imitar un estilo, dale para adelante. Lo importante es que te pongas a escribir. Después el resto viene solo, los textos se corrigen, los estilos propios se adquieren. Sí, lo peor que te puede pasar es que te pongas a imitar el estilo de Borges y te creas que ahora sos Borges nada más que porque lo intentaste, ¿viste? Porque primero habría que corroborar que realmente esa imitación esté bien hecha, porque hasta las imitaciones tienen que estar... Una imitación puede estar bien hecha o puede estar mal hecha, ¿no es cierto? Puede ser una caricatura o puede ser nada, nada más que el mero resultado de una fantasía de pensar que has escrito algo al estilo de Borges. Esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Que te dice, mira, escribí esto, tiene estilo borgiano, porque además se autocritican. Y vos lo mirás y decís, esto no tiene nada que ver con Borges. En todo caso, tendrá algo que ver con la figuración que vos te hiciste de Borges, que tal vez sea la de escribir complicado, ¿no sabes? O pronunciar muchas veces en un texto la palabra espejos. Bueno, en este caso me parece que entre Quiroga, Bullrich y yo hemos conformado más o menos bien que mal una misma idea, con lo cual nos pondría un punto para cada uno. Hay un empate, porque me parece que aquí no es tanto Bullrich lo que refuta como lo que complementa, ¿no? En el cuarto presupuesto, Quiroga dice, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Y seguidamente se pregunta Bullrich, ¿es acaso el triunfo lo más importante en una obra literaria? Acá, hasta aquí, punto para Bullrich, ¿eh? Estamos de acuerdo. Además, ¿qué es el triunfo? ¿O qué es que un cuento triunfe? Un cuento triunfa si está bien escrito, si está logrado. Continúa Bullrich. No conocemos fracasos más gloriosos que muchos éxitos
Claro, estamos hablando de triunfos, éxitos, fracasos en ventas, ¿no? Y no suele el escritor avergonzarse un poco de la popularidad cuando ésta se convierte, como resultado inevitable, en un manoseo de su obra, dice, sigue Bullrich. Personalmente me gusta más la estrofa de Alma Fuerte, pero yo también creo que la derrota merece sus laureles y arcos triunfales. Cualquier dolor que sea siempre rebota sobre el alma futura de los mortales. Y lapidaria cierra Bullrich. La vida de Quiroga fue toda entera una derrota y por eso su obra cobró fuerza y perdura. Bueno, fue trágica, la vida de Quiroga fue trágica, si fue una derrota no lo sé. Puede haber triunfo en la tragedia. Pero acuerdo con Bullrich cuando dice que el triunfo popular, el triunfo de ventas, de reconocimiento, no es lo más importante de una obra. Así que punto para Bullrich en esta. En el quinto presupuesto Quiroga dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas, a lo que reflexiona Bullrich. El factor sorpresivo del final suele ser el gran acierto de muchos cuentistas, entre los nuestros, Borges o Dalmiro Sáenz. Podríamos decir que los cuentos más perfectos son los que conducen al lector, en medio de una conformable desorientación, hacia el final previsto por el autor. Hasta ahí estamos de acuerdo, y no me parece que hasta aquí contraríe lo que haya dicho Quiroga. Y he aquí, tal vez, dice Bullrich, la diferencia fundamental entre la técnica del cuento y la de la novela. El cuento no puede dejar el final librado al azar. Por el contrario, depende casi totalmente de él. La novela puede permitirse infinitas libertades, la de tener un desenlace equívoco, la de no tener ninguno, o dejarlo al gusto del lector, e incluso la de ir tejiendo su final como el destino, ciegamente, el azar de su construcción. Dice Bullrich, no me refiero por supuesto a la novela policíaca. Bueno, no sé si en todos los casos Bullrich refuta a Quiroga o por lo menos lo medita. No sé si estoy de acuerdo con uno, con otro o con ninguno. En algún aspecto sí, en otros no. En el caso de Bullrich me parece que no se vale esta comparativa, esta comparación entre cuento y novela. Son dos cosas independientes, diferentes, que no pasa porque si, por lo que pueda permitirse la novela que el cuento no. En el cuento moderno, al menos, yo creo que muchas de estas cosas que ella dice que son más propias de la novela que del cuento, me parece que el cuento ya puede permitírsela, de hecho lo hace, de hecho sucede. Si recordamos cuentos de Saer, de Puig, de no, Puig era novelista, de Aira, sobre todo porque también han aparecido estos genios que por ahí leyeron este decálogo y esta refutación del decálogo y de ahí sacaron ideas acerca de cómo transgredir el cuento clásico, por decir algo. Y eso no significa que entonces cada vez más el cuento se vaya a parecer a la novela porque empiecen a aparecer cuentistas que se permiten cosas que de otra manera, que en otros tiempos al menos, no se iban a permitir. Yo creo que por más que busques la manera formal de acercar procedimientos, de acercar nociones que emparenten el cuento con la novela, son dos cosas independientes, como la poesía lo es, terciando ahí en el... no terciando de manera competitiva, completando la esfera de lo literario. Tampoco me parece acertada esta mirada que tiene Quiroga de decir no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Y tantas veces uno arranca sin saber a dónde va, porque se sabe, se intuye que hay una idea ahí que se está elaborando, se está madurando, pero que uno a la vez, si ya no empieza a volcarla en el papel, siente que se le pudre, siente que se le olvida, que se va y ya nos inspira tanto que ya estamos volcándola en el papel todavía sin saber a dónde vamos. Y porque escribir es un viaje propio del autor, interno, es un viaje interno al cual externaliza volcando lo que tiene para decir, volcando lo que se está gestando dentro suyo en una composición creativa.
literaria, de escritura. Sí estoy de acuerdo con lo que creo que es lo primero que observa Bullrich, de que el cuento tiene un final sorpresivo, sin lugar a dudas ingeniado por el autor, sobre todo en casos tales. A Dalmiro Sáenz no lo he leído demasiado, pero Borges sí, Borges trabaja ese final sorpresivo que asombra, que la manera de resolver un texto de cuento es tal vez lo más tremendamente diferencial respecto de la novela. La novela no necesita tener un final sorpresivo. No es propio de la novela que te sorprenda el final. Pero también es cierto que el cuento para ser cuento y el mejor de los cuentos no necesariamente, por lo menos actualmente en el cuento moderno, tener que ser sorpresivo su final. A mí me parece que a esta altura del partido ese final sorpresivo que a veces se espera del cuento y es como un regalito, un caramelito, algo que si está uno agradece, pero que si no está, si el cuento es bueno, se sostiene en sí mismo. Y otra vez pienso en los trabajos de como cuentistas, César Aira, de Saer. Digo, no estoy esperando que me sorprendan al final, porque quizás me vienen sorprendiendo en todo el desarrollo del cuento, ¿no? Es su impronta, es su estilo hacerlo. ¿A quién le damos punto en este caso? Bueno, no le doy ni a Quiroga ni a Bullrich, me doy un punto a mí mismo. Vamos con el sexto presupuesto. Dice Quiroga: si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, dos puntos. Desde el río soplaba un viento frío. Cierra el enunciado. No hay en lengua humana, en lengua castellana habrá querido decir, interrumpe ahí Bullrich. No hay en lengua humana más palabra que las apuntadas para expresarlas. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Ahí termina de hablar Quiroga y Bullrich no vuelve a interrumpirlo. A lo que reflexiona Bullrich: quizás sea este el más caprichoso y el más discutible de los mandamientos, pues no se tergiversaría mucho la realidad buscada poniendo helado en vez de frío y evitando así una rima que puede no molestar a Quiroga, pero sí al lector y acaso a los críticos. Ah, claro, porque si vos decís desde el río soplaba un viento frío, te comes ahí una rima, no te la comes, te entra una rima a palo entre río y frío que vamos, que suena realmente bastante cacofónico. Creo que tiene razón Bullrich, que cuando dio el ejemplo Quiroga no lo pensó demasiado, ¿no? Vamos, que a mí ahora leyendo también se me pasó por alto. Pero sí, claro, tiene razón acá Bullrich, que hay que evitar las cacofonías. ¿Qué es una cacofonía? Porque ustedes dirán, no, pero eso es una rima, es poético. Ojo con las rimas, que no siempre son poéticas. La rima, si no está en relación con otras rimas, por ejemplo, es cacofonía. O sea, desde algún punto de vista suena mal. Decir, desde el río soplaba un viento frío. Suena tonto. La rima, rimar, siempre corre el riesgo de sonar tonto, feo. La rima es bella y se agradece cuando hay un juego de sonoridades efectuándose en relación rimas unas con otras, por consonancia o por asonancia, que aquí fijémonos, sí, Quiroga lo dice, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. No, acá estoy en desacuerdo con Quiroga. No, claro, o sea, somos trabajadores de la palabra, señor, no podemos no estar prestando atención a estas cosas, que después es lo que viene Bullrich y le reclama y con razón. En vez de desde el río soplaba un viento frío, decís desde el río soplaba un viento helado, y estás diciendo lo mismo, no lo estás diciendo de manera complicada, y estás resolviendo un tema de estética. Acá, hasta aquí, punto para Bullrich. Si bien lo que yo entiendo que lo que quiso decir con este ejemplo Quiroga es no embarcarse en maneras complicadas de decir las cosas. Lo que quiso aquí con este ejemplo de decir Quiroga era hablen de manera sencilla, simple, escriban de manera sencilla, simple. Pero no tuvo el mínimo cuidado como para que después no venga Bullrich de atrás y lo critique, y acá me parece que se gana un punto Bullrich. Continúa Silvina Bullrich.
No me parece un exceso de severidad recomendar a los jóvenes que eviten este tipo de consonancias. No olvidemos que el hombre busca por naturaleza el camino más fácil y que es preferible darle reglas rígidas, aunque las tergiverse sin cometer pecados mortales, que darle leyes elásticas que son a la larga las culpables de los estilos desgreñados. Tiene razón. Y acá punto para Silvina Bullrich. Tiene razón. Este es el tema, que ustedes pueden decir, ¡buah! Puso frío en vez de helado. Esta frase, desde el río soplaba un viento frío, va a valer después en relación con el contexto, me están sacando de contexto, no, pero tiene razón acá Ulrich, que si uno deja pasar una vez esto, llega un momento que se va todo al carajo y se suceden de lo que pudo haber sido un gran cuento, esto que dice Bullrich, un estilo desgreñado. Así que ya le anotamos un punto para Silvina. En el séptimo presupuesto dice Quiroga, no adjetives sin necesidad. Inútil serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Dice esto. Ahí cierra el séptimo presupuesto. A ver, me preservo de mi opinión. Vamos a ver qué dice Silvina Bullrich. Ella dice, el consejo es sano pero no infalible. Hay estilos que descansan en gran parte sobre los adjetivos. Ajá, esto para mí es novedoso. Yo sería de la idea de Quiroga de no abusar de los adjetivos y en lo posible, si hay que evitarlos, se evitan. Pero vamos a ver qué tiene para proponer Bullrich. El adjetivo imprevisto y contradictorio de Borges, el adjetivo casi siempre más fuerte que el sustantivo de la obra de Mallea, el adjetivo humilde y exacto de Maupassant, y el que ayuda a Poe a la obra de terror. Vamos, tiene razón la señora, ¿eh? Pues, ¿qué quiere decir exactamente la expresión sin necesidad? La necesidad de adjetivar es privativa de cada escritor. Sería como querer reglamentar la necesidad de usar dos adjetivos en vez de uno, o hasta de determinar la necesidad de escribir en sí misma. Por otra parte, los consejos son más fáciles de dar que de seguir. Tomo al azar un cuento de Quiroga, La llama, y leo un párrafo. Abre cita. Berenice tuvo al día siguiente uno de sus extraños ataques y ante mis serios temores por esa sensibilidad profundamente enfermiza, la madre sacudió la cabeza. Cierra cita. En tres frases hay al menos dos adjetivos suprimibles. Hubiéramos comprendido lo mismo, puesto que ya estábamos al tanto que los ataques eran extraños sin agregar el adjetivo y que los temores eran serios. Esto lo hace remarcando sus propios adjetivos en lo último que dice. Me parece brillante esta mirada que hace Bullrich, me parece realmente de lo mejor de lo que hemos leído hasta ahora. Punto para Bullrich. Me pareció muy acertado, muy aguda en su observación. ¿Qué tengo yo que decir acerca de la adjetivación? Tiene toda la razón del mundo lo que dice acá Bullrich. También entiendo el sentido de lo que dice acerca de no adjetivar sin necesidad. Quiroga, si bien luego, como nos muestra Bullrich, él como que se contradice, ¿no es cierto? Porque realmente dice no hagas esto mientras que en su obra aparece hecha por él mismo. Pero bueno, como digo, yo entiendo la lógica de lo que dice Quiroga. En todo caso, creo que lo que no hay que hacer es quizás sobreabundar. Y en la medida de lo posible, si uno puede, y uno no sobreabunda, me parece entonces, si uno intenta prescindir del adjetivo. Hay un momento donde, bueno, se vuelve todo demasiado rígido si vos no apelás por lo menos a algún que otro adjetivo. Y tiene que ver con aquello que había dicho Bullrich un párrafo más arriba acerca de no crear estilos desgreñados, ¿no es cierto? Me parece que la sobreadjetivación en un texto, la sobreabundancia de adjetivos, hacen en parte a ese estilo desgreñado. No solamente el adjetivo, también
los adverbios terminados en mente, bueno, están como en algún lugar, en algún ámbito de la crítica, están como prohibidos porque restan elegancia a la escritura. ¿Para qué decir definitivamente si uno puede decir de manera definitiva, de forma definitiva, que es más elegante que el adverbio? Los gerundios también en ciertos ámbitos de la crítica están prohibidos por falta de elegancia. Se tolera un gerundio en medio de un texto cuando evidentemente ya no quedaba más remedio que utilizarlo. ¿Cuál es mi posicionamiento al respecto? Y la verdad que yo tengo algo de esteticista, con lo cual agradezco cuando se cumplimentan, aunque sea de manera, como diría, snob. Lo que pasa que snob me parece demasiado fuerte, ¿no? O sea, porque, bueno, sería snob si uno estuviera nada más que atendiendo a la forma del texto y no a su fondo. Sí, yo diría, traten de resolver lo más posible la adjetivación, la adverbiación, se dirá, a los adverbios y a los gerundios. No obstante, como está planteado acá esta reflexión de parte de Silvina Burrich, me pareció que le correspondía a ella entonces un punto. Vamos al octavo presupuesto. Según Quiroga, toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Bueno, ya había hablado, me parece, Quiroga en otro presupuesto anterior acerca de el desarrollo de una trama, ¿no es cierto? Y de los personajes. A ver, acá me voy a anticipar a lo que pueda decir Silvina Bullrich. Respecto de esto de tomar a los personajes de la mano y llevarlos firmemente hasta el final, bueno, habíamos dicho que tantas veces uno se sienta a escribir sin saber cuál va a ser ese final. Así que andar tomando personajes de la mano eh, me parece un tanto inconducente. Me parece bien esta idea de no distraerse uno viendo lo que los personajes no pueden o no les importa ver. Esto es cierto, los personajes tienen vida propia, tienen que tenerla. Si van a ser calcos de vos mismo, y me parece poco interesante, por lo menos vos mismo, escritor, te vas a aburrir pronto. Es divertido construir psicologías, construir personajes, ver, descubrirlos, ver cómo razonan, cómo piensan, cómo sienten, qué intereses tienen, que por ahí no coinciden necesariamente con los propios tuyos, ¿no? No para nada estoy de acuerdo con esto que dice Quiroga de que un cuento es una novela depurada de ripios. No, en absoluto. Otra vez entramos en el terreno de las comparaciones. Nada tiene que ver un cuento con una novela. Son dos fenómenos literarios, sí, claro, pero como la poesía son incomparables. El cuento no es una novela a la que le faltan cosas. Eso, bueno, Quiroga vivió en la época que vivió y era un criterio, un concepto muy, yo creo que ya arcaico en su propia época, porque esto venía de un clasicismo que veía las cosas de esta manera y que simplificaba porque en definitiva no estaban demasiado interesados en la narrativa. Tener algo como cierra el pensamiento de Quiroga, tener esto por una verdad absoluta aunque no lo sea. ¿Y para qué, no? O sea, este, bueno, vamos a ver lo que reflexiona Bullrich. Esta última frase sorprende en un escritor tan auténtico como Quiroga y debilita el consejo importante, quizás el más importante del decálogo. Pues nadie puede discutir que no sea un acierto llevar el personaje y la anécdota firmemente hacia el final. Sino, claro, por supuesto que uno tiene que resolver lo que está haciendo y llevarlo. Uno puede sentarse a escribir sin conocer todavía el final, pero uno tiene que llegar a ese final el tiempo que le lleve resolver la historia, resolver la propia escritura, ¿no es cierto? Sigue Bullrich. Así el cuento es, en cierto modo, más perfecto que la novela, pues no admite licencias. Otra vez las comparaciones. Por supuesto que estas recetas hacen del cuento un oficio, a ver,
Por supuesto que estas recetas hacen del cuento un oficio más o menos fácil o difícil de aprender, y que la misma libertad de la novela, como toda libertad, aumenta sus responsabilidades y obliga a buscar incesantemente un cauce que también incesantemente se pierde. Es más difícil perderse en un largo camino que en un camino corto. Esto de pensar que un cuento va a ser más perfecto que una novela, pues no admite licencias. Esto me parece que es pensamiento de cuentista, ¿no? Porque de alguna manera el cuentista, en algunos casos, hay como ahí una especie de complejo de inferioridad de que lo que están escribiendo es más chiquito que lo que escribe un novelista. Y dice que la novela da más libertad, por lo tanto da más responsabilidad. A ver, responsabilidad tenés que tener, escribas lo que escribas, cuento, novela, breve, largo, en 5 tomos o en media carilla. La verdad que no entiendo esta manera de pensar las cosas. Es más difícil perderse en un largo camino que en un camino corto. Y depende, porque yo creo que entre los escritores hay mejores novelistas o mejores cuentistas. Y ocurre que el buen cuentista no es buen novelista y probablemente el buen novelista no sea buen cuentista, aunque tampoco uno debería de generalizar. Habrá ejemplos, habrá casos, pero por lo general en escritores que me han gustado, que han escrito, mejor dicho, cuento, novela, o te gusta más la parte de cuento, o te gusta más la parte de novela. Y entonces me parece a mí que puede ser que un novelista se pierda en el camino corto, y si no se pierde, por lo menos que se ande golpeando entre los bordes, ¿no? Como cordoneando. En fin, acá no me gustó nada, no hay punto para nadie. Acá dice, en el noveno presupuesto, dice Quiroga, no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Me está complicando reflexionar esto. A veces lo que ocurre es que siento que en algún grado estoy en acuerdo, en algún grado no lo estoy. Tiene que ver con sutilmente la manera de ver algunas cuestiones. A ver qué dice Silvina al respecto, si me ayuda un poco a formarme una idea propia. Y ella dice, no creo que quepa la discusión alrededor de ese noveno mandamiento. Por otra parte, es casi inhumano escribir bajo una real y reciente emoción. En esto la novela y el cuento se asemejan. Quizás solo la poesía, la romántica, no la actual, pueda ser una excepción. Ajá, mirá vos. Bueno, acá medio como que ella está de acuerdo con Quiroga, ¿no? Dice, no creo que quepa la discusión alrededor de este noveno mandamiento. No, no le encuentra lugar a la refutación. Ahora bien, el tema es, ¿se escribe bajo el imperio de la emoción o no? Quiroga no dice que no se escriba bajo el imperio de la emoción. Dice, déjala morir y evócala luego. ¿Luego de qué? De escribir. ¿Qué tiene que ver si la evocas luego de la escritura? ¿Qué tiene que ver con el hecho de ser escritor? Y Silvina Bullrich dice que sí, que él tiene razón, que nunca se escribe bajo el imperio de la emoción, salvo tal vez la poesía romántica. Puede ser una excepción. O sea, si vos escribís poesía romántica, entonces podés escribir en estado de emoción violenta. Yo creo que siempre a ver, no es que siempre se escriba dominado por la emoción. Si así fuera, alguien saldría lastimado. A ver, ¿cómo es un día en la vida de un escritor? Se levanta a la mañana temprano, hace lo que cualquier mortal, se viste, se lava la cara, se cepilla los dientes, se prepara el desayuno, mientras tanto enciende la computadora, para cuando tiene el café listo, viene con su tacita y se sienta al ordenador, abre el Word a escribir un nuevo capítulo sobre la novela que está trabajando, o el cuento, o lo que sea. O va a empezar a escribir sobre una idea que le vino antes de acostarse. Ponele. Sí, claro, no llega a esta situación en estado de emoción. No llega a sentarse a la computadora llorando. Ni excesivamente alegre, ni excesivamente
nada. Pero una sesión de trabajo de escritura para un escritor, ¿cuánto le dura? Y yo creo que mínimo 2 horas va a estar escribiendo, ¿no es cierto? Si no podés mínimo otorgarle 2 horas diarias a tu trabajo, dedícate a otra cosa. Y uno cuando escribe redacción de tipo creativa, desgrana y engrana. Uno empieza con las primeras frases, las iniciales, observa las 3 líneas primeras, le gustan, corrige y va tomando envión. Alguien había dicho alguna vez, creo que lo comenté en otro video, no me recuerdo ahora cuál, una profesora que decía que el discurso poético, pero también narrativo, literario, es como esos aviones donde uno los ve carretear, el discurso carretea, y hay un momento donde ya no puede carretear más como el avión, o levanta vuelo o se estrella. El escritor profesional es como aquel piloto con experiencia que no se va a estrellar, que sabe hacer que el discurso levante vuelo. Y vos estás escribiendo y en determinado momento en esas 2 horas, vamos, no te lleva 2 horas carretear y hacer despegar a un avión, tampoco te lleva 2 horas hacer que levante vuelo el discurso. Te vuelvo a decir, escribís las 2, 3 primeras líneas y cuando te querés acordar, el discurso levantó vuelo y eso es emocionante. ¿Cómo no te vas a emocionar? Pero ya estás en el aire y tenés que mantener el avión, tu dispositivo literario, lo tenés que mantener a flote, ¿no es cierto? Equilibrado, armonioso, armónico, dirigiéndose a ese lugar donde quizás todavía no sepamos dónde es, a dónde va. Pero esto es emocionante. Yo no creo que un piloto de avión, por horas de vuelo que tenga de experiencia ganadas, nunca le resulte emocionante el momento que el avión despega. Es el momento del milagro, de lo que uno está haciendo. Al escritor le pasa lo mismo, puede ser muy experimentado, pero cada vez que se sienta a escribir y siente que su discurso levanta vuelo, es emocionante. Y después hay toda una consecución y juego de emociones puestas en juego, inclusive la emoción violenta. Puede haber un momento, ya no hablo solamente de la literatura, de la escritura creativa, todo proceso de creación, sea en el arte que sea, supone una emocionalidad que muchas veces es violenta, pero que después, además, el espectador, el lector la va a ver. Vos ves en un cuadro cuando el pintor fue poseído de una violenta emoción, ¿no es cierto? Y lo notas en la brocha, en el pincel, en el trazo, en la combinación de colores. Y no necesitas ser un poeta del romanticismo para sentirte validado de expresarte en estado de emoción, violenta o con la intensidad que fuera. Me parece que es demasiado darle demasiado lugar, demasiada importancia al raciocinio, al aspecto racional, que existe, claro, también hay un aspecto racional, como en cualquier esfera humana. Pero me parece no está bien este mandamiento de que no escribas bajo el imperio de la emoción. Todo lo contrario. Mirá si le dijéramos a un actor de teatro que no actúe bajo el imperio de la emoción. Dice, las obras de teatro serían inmirables, serían aburridas. Si viéramos a un tipo pensando todo el tiempo arriba de un escenario, cómo tiene que moverse, qué tiene que decir, cómo lo tiene que decir. Bueno, vamos que en este caso me parece que me pongo un punto a mí. Me parece que fui el más objetivo y certero. Y lamento por Quiroga y por Bullrich. Bueno, ya llegamos al último presupuesto, el último mandamiento, dice Bullrich, que como Moisés plantea Quiroga. Ya llevamos 1 hora y cuarto. Ya llevamos 1 hora y cuarto, ya llevo yo 1 hora y cuarto de grabación. Esto después en la edición se achica. Se ve que tenía muchas ganas de hacer un video de esta naturaleza. Porque sí, en enero estuve grabando videos, pero lo que tiene que ver con audiolibros. Vayan mirando los audiolibros que tienen que ver con los 4 cuartetos de Eliot, que los largué así en crudo. En crudo quiero decir sin un previo análisis, pero ya vamos a ir a eso. Bueno, pero voy concluyendo porque si no, de verdad, con edición y todo se va a hacer muy largo.
El 10º presupuesto de Quiroga o mandamientos, le manda a decir Bullrich, dice: no pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. A ver, antes de pasar a lo que dice Bullrich, ¿qué pienso yo acerca de esto? Sí, estoy de acuerdo con que no pienses en tus amigos, no pienses en tus seres queridos al escribir. No pienses en un lector concreto, no pienses en un lector que tenga cara. No pienses en la impresión que va a dar tu historia, no pienses en los resultados de lo que estás haciendo. Abocate a lo que estás haciendo, no te distraigas, no dividas la atención entre lo que estás haciendo y el afuera de lo que estás haciendo. En eso estamos de acuerdo. Contar como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes. Bueno, pero tus personajes hay dejarlos que yo no le estoy contando a mis personajes. En caso que fuera un autor omnisciente que le habla a sus propios personajes, pero no lo creo. Uno está observando lo que le pasa a ese pequeño ambiente de personajes, pero no les está contando a ellos. Y de algún modo me parece que más consciente, más subconscientemente se prefigura, no obstante, si bien uno no está pensando en nadie en particular, se prefigura un ideal de lector. Uno nunca deja de contar lo que está contando a alguien. Que estoy de acuerdo que no tiene que ser tu amigo, ni tu esposa, ni tu novio, ni tus padres, ni tu vecino. No tiene que tener cara, pero uno ya está prefigurando ahí incluso en el tono de lo que dicen, con cómo lo dice, una caracterización, vamos, lo que Humberto Eco llama el lector ideal, que tampoco sé si fue Eco el que inventó la noción o la tomó de otro. A esto Silvina Bullrich dice: hoy parece sorprendente que alguien pueda pensar en sus amigos al escribir. Bueno, sí, como que estaría de acuerdo. Entonces, dice: el mundo es tan vasto y el escritor tan aislado, sus miras tan lejanas en el tiempo y en el espacio, que no creemos encontrar ninguna valla que nos impida seguir este consejo ingenuo. Bueno, o sea, estaría a favor de lo que dice, no obstante le parece ingenuo el consejo de Quiroga. A mí no me parece para nada ingenuo, ¿eh? O sea, habida cuenta, tengo un taller literario y me voy encontrando con diferentes casos. ¿Sabés cuando te das cuenta que alguien estuvo escribiendo para su papá, para su mamá, para su hermano, para su novia, novio, amante? Cuando después les da a leer lo terminado, lo acabado, lo que todavía está en borrador, y se encuentran que no les gustó. A la familia lo leyó y por ahí no le gustó. Y entonces vos te quedás frustrado. ¿Pero cómo? Si lo escribí para vos. Claro. Uno tiene que, si quiere ser escritor en serio, tiene que pasar del gusto de sus seres queridos. Claro que si a uno le alimenta, ¿no es cierto?, el espíritu, el alma, si le llevas a tu novia, le decís: mirá lo que escribí, le dices: ay, qué hermoso, mi amor. Entonces vos, tu ego se envanece. Pero si no le gusta, no pasa nada. Alguien, uno no estaba escribiendo, o no debería haber estado escribiendo para su ser amado. Digo, no todo lo que yo hago a mi esposa le gusta. Incluso de esta colección de videos, a algunos les gusta más que otros, a veces me los critica. Y está todo bien. Es muy gracioso esto, pero pasa, sucede. Bueno, si no podés evitarlo, creo que entonces por ahí la escritura no es para vos, probá con otra cosa. A ver, hay un corolario que hace Bullrich sobre su refutación, que dice lo siguiente. Antes de eso, ¿qué puntaje nos ponemos en el último presupuesto? Bueno, creo que estamos todos de acuerdo, vamos a ponernos un punto cada uno. Leo el corolario y vamos a los resultados del puntaje, y ya nos despedimos. Termina diciendo Bullrich: a lo largo de este decálogo la palabra ingenuo ha acudido varias veces a mi mente, y varias veces la he rechazado, pues la obra y la vida de Quiroga
nada tienen de candorosas, son recias y brutalmente humanas, como lo es su muerte. Acordémonos, recordemos o anotemos que Quiroga fallece por suicidio, y lo son las muertes que jalonan su paso por la tierra. Sí, es verdad, porque en su entorno muchos de sus familiares y conocidos fallecieron así, por suicidio. Pero hay que resignarse a admitir que un cierto candor se filtra en, su, en su decálogo. Es un solo decálogo, no son sus. Quizás sea imposible querer encerrar al hombre en 10 mandamientos sin sentir la imposibilidad, le hace ingenuidad de lograrlo. Es cierto esto que dice Bullrich. Ya solo en la sola idea de concebir un decálogo hay algo de ingenuo, ¿no es cierto? Como decíamos al principio, los decálogos, los manifiestos, y hasta ahora históricamente me da la sensación a mí que para lo único que han servido es para mostrarlos, declamarlos y olvidarlos, ¿no? El hombre, cuentista o no, dice Bullrich, desborda los límites de las teorías rígidas. Claro que sí. A veces pienso que Quiroga miró demasiado la naturaleza y a fuerza de observar víboras, cocodrilos, invasiones de hormigas, esteros, selvas y tembladerales, perdió la noción de grandeza infinita dentro de su infinita pequeñez que es el hombre. Bueno, me parece también un poco excesivo esto de ir, qué sé yo, pobre hombre, estaba perdido en la selva, viviendo su época, influenciado por el espíritu propio de su época, que no es la época de Bullrich y tampoco es la época mía, que vamos, que nuestra época no tiene quizás mucho que ver con la de Silvina Bullrich, ni siquiera en mi caso, que por ahí estoy bastante más centrado en años que ustedes, que son un público joven. Cuando Silvina Bullrich escribía estas cosas, yo era un niño, no estaba haciendo de mi vida demasiado al caso respecto de una época. Entonces digo, ella está mirando a alguien inmerso en un ámbito por fuera del de la época de ella, a la vez que yo ahora estoy haciendo lo propio. Veo lo que dice uno y el otro que no pertenecen a mi ámbito de cultura, de actualidad, ¿no? Dice Silvina Bullrich, pero no debemos confundir al Quiroga cuentista con el autor relativamente feliz de este decálogo, donde, pese a mi actitud crítica, encuentro 2 o 3 consejos indispensables para todo cuentista. Aunque a decir verdad, en materia de consejo literario, no ha sido superado el de Rainer Maria Rilke en carta a un joven poeta, que empieza diciendo, parece, abre cita. Si puedes vivir sin escribir, no escribas. Y cierra la cita. Y la verdad, la verdad que estoy bastante de acuerdo con Rilke, ¿no? Porque después uno tiene que leer cada porquería. Si realmente lo que estás mostrando en lo que escribiste es que no tenés ninguna necesidad de escribir más que quizás cubrir horas muertas de tus días, de tu vida, dedícate a otra cosa más productiva, qué sé yo, hacete un jardincito, visita niños muertos, no, niños muertos, niños huérfanos, quise decir. Visita un geriátrico y leele cuentos a gente que ya está imposibilitada de leer, qué sé yo, hay tanto útil para hacer en la vida que realmente si podés vivir sin escribir, no escribas. Termina por decir Bullrich. No se presta a discusión el hecho de que sólo una necesidad ineludible puede mantener preso a un hombre. Empleo esta palabra genéricamente, aclara, buscando en sí mismo ideas huidizas que asoman apenas torpemente de su cerebro e imprimirlas sobre un papel, signos de un alfabeto acaso indescifrable para quienes vendrán después de nosotros. Bueno, contundente la señora Bullrich. En esto último que dice, creo que estoy prácticamente de acuerdo en todo. Vamos a ver qué puntaje sacó cada uno. Silvina Bullrich, Horacio Quiroga y un servidor. Me encuentro, me encuentro con que se ha suscitado un empate. 5 puntos para cada uno.
Silvina Bullrich y yo. Y 3 puntos para Horacio Quiroga. Bueno, hay que desempatar este asunto. No sé, lo dejo en manos de ustedes. En los comentarios digan qué les pareció. Ítem por ítem. Digan sus propias valoraciones. Reconviertan todo este puntaje. Siéntanse en libertad de hacer justicia. Por mano propia. O por criterio propio. Bueno, mis queridas, queridos, querides, espero que este video les haya por lo menos causado mucha gracia. Espero verlos pronto nuevamente con temas por el estilo. Por ahora, 1 hora y media de grabación. Me despido ya. Recomiéndenlo, toquen la campanita, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Tengan hermosos días y muy gratas lecturas. Chao.